El imperio de un multimillonario se desmoronó en el instante en que la hija de 12 años de una empleada doméstica se atrevió a hablar. Harrison Blackwood, multimillonario y autoproclamado rey del horizonte de Chicago, sonreía mientras su invitado japonés se preparaba para firmar el contrato que consolidaría su imperio. El ático reluciente irradiaba poder. Paredes de vidrio, alfombras italianas, arte valorado en millones. Nadie reparó en la hija de la criada, de pie en silencio en un rincón, con una mochila descolorida apretada contra el pecho. A sus 12 años, Abigail Riley era invisible allí, apenas otra sombra en el mundo de servidumbre silenciosa de su madre. Pero cuando sus ojos cayeron sobre la página en japonés de aquel contrato, la sangre se le heló. Dio un paso al frente, con la voz temblorosa pero clara. Eso no es lo que dice. Y en ese mismo momento, la sala se congeló. Un imperio de $500 millones tambaleándose al borde de la ruina. Justo antes de continuar, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves hoy. Nos encanta ver hasta dónde llegan estas historias, y asegúrate de estar suscrito para no perderte el video especial de mañana. Ahora, volvamos a la historia. Disfrútala. Una sola hoja de papel podía arruinarlos a todos, y solo la hija de la empleada lo sabía. Abigail, de 12 años, aferró la correa gastada de su mochila. La lona deshilachada contrastaba con el mármol pulido bajo sus pies. El ascensor ascendía con una velocidad silenciosa e inquietante, y con cada piso, la ciudad de Chicago se reducía a un mapa brillante allá abajo. Las puertas se abrieron sin hacer ruido, revelando el ático de Harrison Blackwood. No era un hogar, era una declaración. Paredes de vidrio del suelo al techo mantenían el cielo cautivo. Muebles que parecían más arte que objetos para sentarse, se disponían con fría precisión. El aire mismo se sentía distinto, fino y con olor a cuero caro y a algo floral que Abby no sabía nombrar. Era el olor del dinero. Supuso un olor que hacía que sus vaqueros gastados y su camiseta descolorida parecieran un disfraz de otro mundo. A su lado estaba su madre, Helen, con los hombros ya tensos con esa atención que Abby conocía bien. Helen era una buena empleada, la mejor. Era callada, eficiente e invisible. 3 cualidades que sus empleadores valoraban por encima de todo. Hoy era su día libre, un domingo preciado que solía pasar con Abby. Pero el señor Blackwood había llamado presa del pánico. Una reunión de último minuto, definitoria para su carrera, con inversionistas japoneses. El personal habitual no estaba disponible y la agencia, sabiendo de la necesidad de Helen, había ofrecido una bonificación que no podía rechazar. Una bonificación que apenas haría mella en la montaña de deudas que ensombrecía sus vidas desde que el padre de Abby falleció hacía 2 años. «Abby, recuerda lo que hablamos», susurró Helen, con la voz apenas como un soplo. «Quédate en la cocina a menos que te pida ayuda. No toques nada. Y por favor, no le hables a nadie a menos que te hablen primero». Abby asintió, con su cabello rubio cayéndole sobre los ojos. Se echó los mechones detrás de la oreja y dejó que la mirada recorriera la vasta sala de estar. Era como un museo, un lugar para mirar, no para tocar. En su mochila, entre una botella de agua y una manzana a medio comer, llevaba un pequeño libro de tapas blandas con las esquinas dobladas. Era una colección de leyendas japonesas, en la lengua que su abuelo había insistido en que aprendiera. Decía que era una llave, una forma de comprender un mundo construido sobre el honor y el respeto, cosas que él sentía que se desvanecían en el suyo propio. A Abby ese libro le servía de consuelo en lugares como ese, un mundo secreto al que podía escapar. El repiqueteo de zapatos caros sobre el mármol anunció su llegada. Eleanor Blackwood, la esposa de Harrison, se deslizó hacia ellas. Era una mujer esculpida en hielo, con el cabello rubio recogido en un casco perfecto e inmóvil. Su sonrisa no alcanzó los ojos, que escanearon a Helen y luego a Abby con un destello de fastidio sin disfraz. «Helen, llegas tarde», dijo con voz seca.
El reloj de la pared marcaba la 1:58 p.m. Les habían dicho que llegaran a las 2:00. Mis disculpas, señora Blackwood. El autobús venía con retraso. Eleanor hizo un gesto desdeñoso con la mano, y una cascada de pulseras de diamantes tintineó en su muñeca. Excusas. Los inversionistas estarán aquí en cualquier momento. Es un acuerdo de $500 millones. Todo debe ser perfecto. ¿Es tu hija? No sabía que traerías a una niña. La agencia dijo que estaría bien por unas horas. No será ninguna molestia, lo prometo. Es muy callada. Asegúrate de que lo sea, dijo Eleanor dándoles la espalda. Los catering ya han dispuesto los aperitivos. Tú te encargarás de servir las bebidas. No dejes que se vacíe una copa. No derrames nada. No existas. ¿Ha quedado claro? Sí, señora Blackwood, respondió Helen con la voz tensa. Condujo a Abby hacia la inmensa cocina de acero inoxidable, una estancia más grande que todo su apartamento. Al pasar por el comedor, un joven estaba recostado en un elegante sofá de cuero, deslizando el dedo por la pantalla de su teléfono. Era Preston Blackwood, su hijo. Tendría unos 20 años, con los rasgos afilados de su padre y los ojos fríos de su madre. Alzó la mirada, y su vista se detuvo en Abby con una mueca burlona. «Mamá, ¿también contrataste una niñera?», gritó con la voz cargada de condescendencia. «¿Qué llevas en la mochila, niña?». Crayones. Las mejillas de Abby se tiñeron de rojo. Apretó más fuerte su mochila y siguió a su madre hacia la cocina, mientras la suave risa de Preston la acompañaba como una sombra. En la cocina, Helen respiró hondo, dándole la espalda a Abby. «Ignóralos», dijo, con la voz temblorosa. «Hacemos nuestro trabajo, nos pagan y nos vamos a casa. Eso es lo único que importa». Le entregó a Abby una pequeña bandeja con vasos relucientes. «Puedes ayudarme a llevarlos afuera. Solo ponlos en la mesa lateral y regresa de inmediato». Abby obedeció, moviéndose con cuidado y discreción. La sala de estar empezaba a llenarse. Harrison Blackwood había salido de su despacho. Era un hombre corpulento. Su costoso traje estirado sobre los hombros anchos desprendía un aura de confianza agresiva. Un hombre que no pedía las cosas, las tomaba. Caminaba de un lado a otro, ladrando órdenes por su teléfono, con una voz grave que erizaba los vellos de los brazos de Abby. El timbre sonó. Un sonido suave y melódico que pareció contener la respiración de todo el apartamento. Harrison cerró el teléfono de golpe, se colocó una amplia sonrisa artificial en el rostro y avanzó hacia la entrada. «Señor Tanaka, bienvenido». «Bienvenido», tronó con voz alta. Un caballero japonés mayor entró, seguido por dos asistentes jóvenes y un intérprete estadounidense. El señor Kenji Tanaka era bajo y estaba impecablemente vestido con un sobrio traje oscuro. Se movía con una dignidad tranquila, en un mundo opuesto a la energía fanfarrona de Harrison Blackwood. Inclinó ligeramente la cabeza, su expresión serena e inescrutable. Las presentaciones fueron un torbellino de nombres y apretones de mano. Abby observaba desde la esquina, un fantasma en segundo plano. Su madre ya se movía entre la gente con una bandeja de copas de champán, el rostro convertido en una máscara perfecta de indiferencia educada. La conversación comenzó, filtrada por los dos intérpretes. Era un baile torpe y rígido de palabras. El señor Blackwood hablaba de beneficios y dominación del mercado. Sus palabras, altas y seguras. El señor Tanaka hablaba de asociación, de legado y de confianza. Su voz, suave y medida. Preston se unió a su padre tratando de parecer importante. Dio una palmada en la espalda a uno de los asistentes de Tanaka con demasiada fuerza, haciendo que el hombre se estremeciera. Entonces, ¿están emocionados de ganar dinero de verdad con nosotros?, preguntó Preston en voz alta, como si hablara con niños. El intérprete se estremeció al traducir. Eleanor flotaba por la sala, señalando el arte caro en las paredes. «Este es un Rothko», anunció a uno de los delegados japoneses. «Vale más que tu coche. Probablemente también más que tu casa». El hombre simplemente inclinó la cabeza.
el rostro imperturbable. Abby sintió un nudo de ira apretarse en su estómago. Esa gente era grosera, eran abusivos, confundían la cortesía con debilidad. Recordó a su abuelo. Él había luchado en el Pacífico durante la guerra. Había visto cosas terribles, pero nunca habló del pueblo japonés con otra cosa que no fuera respeto. «Tienen una palabra, Abby», solía decirle con la voz áspera por la edad. «Jiri» significa deber, honor. La palabra de una persona es un vínculo sagrado. Nunca lo olvides. Vio a su madre acercarse a un grupo de socios de Harrison. Uno de ellos, un hombre con un reluciente reloj de oro, ni siquiera la miró al tomar una copa. Se volvió hacia su amigo y murmuró lo suficientemente alto para que Abby lo oyera entre el zumbido de la conversación. ¿Puedes creer que la agencia envió a alguien como ella? Mira sus zapatos. Han visto días mejores. Sus amigos rieron. Probablemente los mejores $5 que ha gastado en su vida. Helen los escuchó. Abby vio su mandíbula tensarse por una fracción de segundo. Un temblor minúsculo, casi imperceptible, y luego desapareció. Su expresión se suavizó y continuó hacia el siguiente invitado. Su bandeja seguía perfectamente estable. El corazón de Abby dolía por ella. Su madre trabajaba tan duro, más que nadie que conociera. Sin embargo, esas personas no veían más que un par de zapatos gastados. La reunión se prolongaba. Los inversionistas eran educados, pero no se comprometían. Harrison Blackwood estaba visiblemente impaciente. Su sonrisa se tensaba, sus movimientos eran bruscos. Seguía mirando de reojo el gran documento encuadernado en cuero sobre la mesa de centro. El contrato. «Caballeros», dijo finalmente Harrison, con la voz un poco demasiado alta. «Creo que ya hemos hablado suficiente. Los números hablan por sí mismos. Este acuerdo será la empresa más rentable que su compañía haya emprendido jamás. ¿Firmamos y celebramos?» Hizo un gesto para que Helen rellenara las copas. Cuando su madre se dispuso a obedecer, Preston se interpuso deliberadamente en su camino, provocando que tropezara. Unas gotas de champán salpicaron la alfombra blanca impecable. «Ten cuidado», espetó Preston, fulminándola con la mirada. «Esta alfombra es seda italiana. Cuesta más de lo que ganas en un año». El rostro de Helen se puso pálido. «Lo siento mucho, señor Blackwood. Fue un accidente». «Uno torpe», añadió Eleanor desde el otro extremo de la sala, con una voz como hielo quebrándose. «Quizás deberías mirar por dónde caminas». Abby sintió sus manos cerrarse en puños a los costados. No había sido un accidente. Él lo había hecho a propósito. Vio la sonrisa burlona relampaguear en el rostro de Preston antes de que se diera la vuelta. Su madre se arrodilló, secando la pequeña mancha con una servilleta, con el rostro escondido, pero Abby podía imaginar la vergüenza ardiendo en sus mejillas. El señor Tanaka observaba el intercambio. Sus oscuros ojos no se perdían de nada. Su expresión serena no cambió, pero Abby notó que dejó su copa de champán intacta sobre una mesa. Harrison ignoró el incidente, concentrando toda su atención en el contrato. «Mi intérprete ya revisó la traducción al japonés», anunció, señalando al hombre de aspecto nervioso a su lado. «Es un reflejo perfecto del inglés. Una formalidad, realmente». Deslizó el documento sobre la mesa baja de cristal hacia el señor Tanaka. Estaba abierto en la última página, una línea esperando una firma sobre el nombre cuidadosamente mecanografiado de Tanaka. El documento era grueso, un lado impreso en inglés, la página enfrentada en caracteres japoneses. Se suponía que Abby debía estar en la cocina, fuera de la vista, pero su madre la había enviado a recoger las copas vacías, y ahora estaba de pie cerca de la mesa de centro, con la pequeña bandeja en la mano. Sus ojos, contra su voluntad, cayeron sobre la página. No intentaba leerla. Fue solo un vistazo, pero los caracteres le eran tan familiares como las letras de su propio nombre. Su abuelo había pasado años grabándolos en su mente. Primero con tarjetas en su viejo estudio polvoriento, luego con los libros que le regalaba en cada cumpleaños y Navidad.
Su mirada recorrió un párrafo cerca de la parte inferior de la página. El lado en inglés estaba lleno de terminología legal que no entendía. Pero el japonés era diferente. Los caracteres formaban palabras, y las palabras formaban una oración que le heló la sangre. Contuvo la respiración. Su madre había terminado de limpiar el derrame y la vio allí, paralizada. Le lanzó a Abby una mirada de pánico, una súplica silenciosa para que se moviera, para que desapareciera en la cocina. Pero Abby no podía moverse. Sus ojos estaban pegados a la página. Preston la vio mirando. Una sonrisa cruel y divertida se extendió por su rostro. «¿Qué pasa, pequeña sirvienta?», dijo en voz lo bastante alta para atraer la atención de toda la sala. «¿Intentas leer los papeles de los adultos? No creo que ahí haya libros con dibujitos para ti». Los otros invitados rieron. Harrison Blackwood le lanzó una mirada de furia pura. «Helen, saca a tu hija de aquí ahora mismo». Helen corrió hacia Abby, agarrándola del brazo. «Abby, vámonos», le susurró con desesperación. Pero el señor Tanaka había tomado la pluma. Era una estilográfica hermosa, dorada y reluciente bajo las luces empotradas. La destapó. La punta flotaba sobre la línea de la firma, un solo punto de tinta que sellaría el acuerdo de $500 millones. La voz del abuelo de Abby resonó en su mente. «Honor, Abby. La palabra de una persona es un vínculo sagrado». Esto no era un vínculo, era una trampa. La pluma tocó el papel. «Eso no es lo que dice», murmuró Abby. Las palabras fueron bajas, apenas un susurro, pero en el tenso silencio de la sala cayeron como un trueno. Todas las cabezas se giraron hacia ella. El rostro de Harrison Blackwood pasó del rojo a un púrpura manchado. Su esposa parecía como si hubiera tragado veneno. La sonrisa burlona de Preston se congeló en sus labios. Su propia madre la miraba con ojos aterrados, su mano apretando el brazo de Abby como un torno. La pluma en la mano del señor Tanaka se detuvo, a un suspiro del papel. Levantó la cabeza lentamente, sus oscuros ojos inteligentes fijos en la pequeña niña rubia con la camiseta descolorida. La sala contuvo la respiración. El silencio se estiró en una eternidad espesa de incredulidad e indignación. Harrison Blackwood fue el primero en reaccionar, con una voz baja, peligrosa, como un rugido. «¿Qué acabas de decir?». Dio un paso hacia ella, su enorme figura irradiando amenaza. «Eres la hija de una sirvienta. Guardarás silencio o haré que tú y tu madre terminen en la calle. ¿Entiendes?». Helen tiró más fuerte del brazo de Abby. «Señor Blackwood, lo siento mucho. Ella no sabe lo que dice. Solo es una niña». Su voz temblaba tanto que apenas podía pronunciar las palabras. «Nos iremos ahora mismo». «Claro que se irán», sisió Eleanor. Su rostro era una máscara de furia. «Y olvídense de recibir el pago. ¡Qué audacia!». Pero el señor Tanaka levantó una mano. Un gesto pequeño y sencillo, pero con el efecto inmediato de silenciar la sala. Todas las miradas se volvieron hacia él. No había apartado los ojos de Abby. Ignoraba por completo el arrebato de Harrison, su mirada calmada y concentrada. Dijo algo en japonés, con un tono suave, inquisitivo. El intérprete de los Blackwood, un hombre pálido y sudoroso llamado Clark, tradujo rápidamente. «El señor Tanaka pregunta, ¿qué dijiste, niña?». Antes de que Abby pudiera responder, Preston bufó con fuerza. «Vamos, ¿de verdad vamos a escuchar esto? Es una niña de 12 años. Probablemente ni siquiera pueda deletrear la palabra contrato, mucho menos leer uno. Solo está intentando llamar la atención». Uno de los socios intervino, ansioso por volver a ganarse el favor de Harrison. «Firmemos los papeles y terminemos con esto». El señor Tanaka los ignoró a todos. Repitió su pregunta en japonés, sus ojos aún fijos en Abby. Abby respiró temblorosamente. Miró el rostro aterrorizado de su madre, la mirada amenazante de Harrison Blackwood, el círculo de adultos burlones y desdeñosos. Cada instinto le decía que corriera, que se escondiera, que hiciera lo que su madre siempre le había dicho.
ser invisible. Pero entonces pensó en su abuelo, sentado en su gastado sillón, el aroma a libros viejos y té de menta llenando el aire. La verdad es una carga pesada, niña Abby, le había dicho una vez, pero no es tan pesada como el arrepentimiento. Se soltó suavemente del agarre de su madre. Miró directamente al señor Tanaka y le respondió en el mismo idioma. Su japonés era impecable, su pronunciación perfecta, los tonos formales y respetuosos fluyendo como si los hubiera hablado toda su vida. Mash awake Goamison, comenzó, su voz clara y firme a pesar del frenético latido de su corazón. Pido disculpas por la interrupción. El efecto fue instantáneo y profundo. La sala, que había estado hirviendo de irritación, quedó sumida en un silencio absoluto de asombro. Clark, el intérprete, parecía como si lo hubiera golpeado un rayo. Su boca quedó abierta, los ojos desorbitados de incredulidad. Harrison Blackwood la miraba, su rostro una caricatura de confusión y rabia. La mano enguantada de Eleanor voló hacia sus perlas, su gélida compostura finalmente resquebrajándose. Preston solo se quedó boquiabierto, su sonrisa burlona borrada de un golpe. Las cejas del señor Tanaka se alzaron levemente. Fue el primer cambio real en su expresión que Abby vio en todo el día. Un destello de algo. Intriga, sorpresa, respeto, danzando en sus ojos oscuros. Se inclinó hacia adelante, ignorando a todos los demás en la sala. Le habló de nuevo en japonés, esta vez con una frase más larga y compleja. «Hablas muy bien mi idioma. ¿Quién fue tu maestro?» Abby respondió, aún en japonés. «Mi abuelo me enseñó. Dijo que era importante comprender el corazón de un pueblo, no solo sus palabras. Ese intercambio, que duró apenas unos segundos, alteró por completo la dinámica de poder en la sala. Los Blackwood y sus socios quedaron al margen, confundidos e irrelevantes. La verdadera conversación se daba entre un multimillonario japonés y una niña de 12 años con una camiseta descolorida. Harrison finalmente recuperó la voz, balbuceando. «¿Qué? ¿Qué está diciendo? Clark, ¿qué está pasando?» El intérprete se humedeció los labios resecos. Sus ojos se movían nerviosos entre el señor Tanaka y Harrison. Ella está hablando japonés, señor Blackwood, con fluidez. «Ya lo veo», rugió Harrison, su rostro tornándose de un rojo peligroso. «¿Qué le está diciendo?» Antes de que Clark pudiera traducir, el señor Tanaka volvió a fijar su mirada tranquila en Abby. Señaló el contrato abierto sobre la mesa. «Koranas». «¿Qué significa esto?», preguntó en japonés, apuntando al documento. «Anata, dijiste que eso no es lo que dice. Nani gashugo no duka, que es diferente». Toda burla, toda condescendencia había desaparecido. Le hablaba no como a una niña, no como a la hija de una criada, sino como a una igual. Le pedía la verdad. Abby dio un paso adelante, su miedo reemplazado por una tranquila determinación. Su pequeño dedo, limpio y sin adornos, señaló una cláusula específica en la parte japonesa de la página. El párrafo correspondiente en inglés estaba lleno de un lenguaje corporativo vago sobre fluctuaciones de mercado y protocolos de protección de activos. Estaba diseñado para confundir, para que se lo pasara por alto, pero el texto japonés era brutalmente claro. Respiró hondo y comenzó a leer en voz alta la cláusula japonesa. Su voz no vaciló. Las antiguas y elegantes sílabas llenaron la sala en silencio. Cuando terminó el párrafo, levantó la vista y lo tradujo para los incrédulos angloparlantes. Dice, pronunció con una claridad que desafiaba su edad, que en el caso de una caída regional del mercado superior al 5%, incluso si no está relacionada con este proyecto, todos los activos subsidiarios de Tanaka serán retenidos como garantía y transferidos al control administrativo completo de Blackwood Global. Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran. La versión en inglés solo dice que las partes revaluarán sus posiciones. La versión en japonés dice que él se quedará con sus compañías. Miró del papel a Harrison Blackwood, sus ojos azules claros y directos.
Es una trampa. Es una estafa de $500 millones. El silencio que siguió a las palabras de Abby fue más pesado que la piedra. Era un silencio cargado con la metralla de la confianza rota de Harrison Blackwood y con la fría luz del entendimiento que amanecía en los ojos de la delegación japonesa. Cada átomo de aire parecía haberse esfumado del ático. Entonces, la presa de la compostura de Harrison se rompió. ¡Mentiras!, bramó, su voz quebrándose de furia. Señaló con un dedo grueso a Abby, su rostro contorsionado en una grotesca máscara de rabia. Ella miente. Es una mentira absurda, ridícula, de una niña que solo quiere atención. Dirigió su mirada frenética al señor Tanaka. Kenji, no puedes creer semejante tontería. Ella no es nadie. Su madre limpia mis pisos. ¿Qué podría saber sobre un contrato multimillonario? Rió. Un sonido áspero, horrible, que rebotó contra las paredes de vidrio. Es un error, una fantasía infantil. El señor Tanaka no miró a Harrison, ni siquiera parecía oírlo. Sus ojos permanecieron en Abby, una mirada profunda que parecía atravesar las capas de su ropa gastada y ver algo mucho más adentro. Luego desvió lentamente la vista hacia el intérprete, Clark. El aire alrededor de aquel hombre pálido y sudoroso pareció enfriarse 20 grados. El señor Tanaka le habló en japonés. El tono no era fuerte, pero era tan afilado y frío como un bisturí de cirujano. Era una orden, no una pregunta. Clark se estremeció visiblemente. Balbuceó, intentando formar una respuesta en japonés, pero las palabras se le atoraban en la garganta. Miró a Harrison Blackwood, con los ojos desorbitados de pánico, suplicando en silencio ayuda. Pero Harrison estaba demasiado consumido por su propia rabia para ofrecerla. El señor Tanaka habló de nuevo, solo 2 palabras esta vez, en un susurro que cargaba el peso de una sentencia de muerte. Clark se desplomó, los hombros hundidos, mirando al suelo como si fuera un abismo enorme dispuesto a tragárselo entero. Cambió al inglés, su voz un lamento patético. El señor Blackwood, me pagó $20,000 extra. Retorcía las manos, el sudor brotándole en la frente y resbalando por las sienes. Me dijo que era un pequeño ajuste de traducción para proteger sus intereses. Dijo que los japoneses no leerían con tanto detalle, que confiarían en la versión en inglés. Yo tengo familia. Necesitaba el dinero. La confesión quedó suspendida en el aire, pesada e innegable. Fue el sonido de un clavo siendo martillado en el ataúd corporativo de Harrison Blackwood. Harrison parecía como si lo hubieran golpeado físicamente. La sangre abandonó su rostro, dejándolo grisáceo, moteado. «Idiota rastrero», chilló a Clark, su voz elevándose a un tono histérico. «Te arruinaré. Nunca volverás a trabajar como intérprete. Terminarás limpiando baños». Luego giró hacia Helen, que permanecía paralizada junto a su hija, el rostro convertido en un lienzo de terror puro. «¿Y tú?», gruñó, avanzando hacia ella. «Estás despedida, fuera de mi casa. Traes a esta pequeña bruja mentirosa a mi hogar para sabotear el acuerdo más grande de mi vida. Me aseguraré de que estés en una lista negra. No encontrarás trabajo ni limpiando callejones en esta ciudad cuando termine contigo». Su rostro estaba a centímetros del de Helen. La saliva le salía de la boca mientras gritaba. Abby instintivamente se adelantó, interponiéndose frente a su madre, un pequeño escudo desafiante contra la tormenta de furia. «No le hable así a mi madre», dijo, con la voz temblorosa pero firme. «Mocosa insolente», rugió Harrison, alzando la mano. Por un segundo aterrador, Abby pensó que iba a golpearla. Pero antes de que su mano pudiera moverse más, uno de los asistentes del señor Tanaka, un hombre que había permanecido en silencio todo el tiempo, se movió con una velocidad asombrosa. No era un hombre grande, pero se colocó entre Harrison y Abby, poniendo una mano firme en el pecho de Harrison para detenerlo. No dijo nada, solo lo miró con ojos fríos y desaprobadores. El mensaje era claro: no irás más lejos.
Harrison retrocedió tambaleante, su furia momentáneamente contenida por la inesperada intervención. Miró alrededor de la sala, los rostros horrorizados de sus socios, las expresiones de disgusto de la delegación japonesa, el desprecio absoluto en los ojos del señor Tanaka. Vio su mundo, su imperio cuidadosamente construido de fanfarronería e intimidación, desmoronarse en polvo a su alrededor. El caos se disipó tan rápido como había estallado. El señor Tanaka hizo un gesto sutil para que su asistente volviera a su lado. El ático volvió a quedar en silencio. El único sonido era el zumbido distante e indiferente de la ciudad allá abajo. La atención del señor Tanaka regresó a Abby. La dureza en sus ojos se derritió, reemplazada por una curiosidad suave y un respeto profundo que conmovía el alma. Dio un paso más cerca, creando un pequeño espacio íntimo a su alrededor, como si el resto de la sala y su fea escena ya no existieran. Le habló en inglés ahora, con voz suave y amable. «Has mostrado un gran valor, pequeña. Tu madre debe estar muy orgullosa». Lanzó una mirada a Helen, ofreciéndole una ligera reverencia tranquilizadora. Helen, aún temblando, solo pudo devolverle la mirada, su mente luchando por asimilar la imposible realidad de la situación. «Dijiste que tu abuelo te enseñó japonés», continuó el señor Tanaka, su atención fija en Abby. «Y te enseñó sobre el honor. Debió de ser un hombre muy sabio. ¿Puedo saber su nombre?» «Walter», respondió Abby en voz baja. Se llamaba Walter Riley. Un destello de reconocimiento cruzó el rostro del señor Tanaka. Fue tenue, pero estaba allí. «Riley», repitió el nombre, saboreando su sonido. Alguna vez habló de su tiempo en la guerra. ¿Dónde sirvió? Todo el tiempo, dijo Abby, con una pequeña sonrisa triste al recordar a su abuelo, fallecido apenas el año pasado. Estuvo en la 77ª División de Infantería. Él luchó en Okinawa. El aire chisporroteó. El nombre de aquella isla sangrienta y brutal flotó entre ellos. La serena compostura del señor Tanaka finalmente se rompió. Sus ojos se abrieron de par en par y tomó una aguda y audible bocanada de aire. Sus asistentes intercambiaron una mirada de repentina y profunda comprensión. Eleanor Blackwood, viendo que la conversación había tomado un giro personal y extraño, intentó aprovechar la oportunidad para salvar la situación. ¿Qué tiene que ver todo esto con algo?, soltó, su voz chillona. Una vieja historia de guerra no va a cambiar el hecho de que esta niña nos ha arruinado. El señor Tanaka ni siquiera le concedió una mirada. Era como si hubiera dejado de existir. Su mundo se había reducido a esa pequeña niña y al fantasma de su abuelo. «Mi abuelo», dijo el señor Tanaka, con la voz cargada de una emoción que dejó atónita a la sala. Era Satu Tanaka. No fue soldado por elección. Era un estudiante de poesía, reclutado en el ejército imperial a los 18 años. Él también estuvo en Okinawa. Hizo una pausa. Sus ojos oscuros brillaban con lágrimas no derramadas. Rara vez hablaba de la guerra. Era un lugar de fantasmas para él. Pero había una historia que contó una y otra vez a su hijo y a su nieto. Era la historia de cómo sobrevivió cuando tantos otros no lo hicieron. La sala estaba completamente inmóvil. Incluso Harrison Blackwood parecía haber quedado enmudecido por la sorpresa. Su rostro era la imagen boquiabierta de la incredulidad. «Mi abuelo fue herido durante un bombardeo de artillería», continuó el señor Tanaka con voz baja y reverente. Estaba solo, separado de su unidad. Pensaba que iba a morir. Un soldado estadounidense lo encontró, un GI. En lugar de rematarlo, el estadounidense lo arrastró hasta una granja destruida para cubrirse. Le limpió la herida con agua de su propia cantimplora y le dio un pedazo de una barra de chocolate. Miró directamente a los ojos azules de Abby, como si buscara el alma de su abuelo en ellos. No podían hablar el idioma del otro, pero permanecieron allí todo un día mientras la batalla rugía afuera. Ese soldado estadounidense salvó la vida de mi abuelo. Lo trató no como a un enemigo, sino como a un ser humano.
Mi abuelo nunca olvidó su rostro. Nunca olvidó su bondad. Solo conocía el apellido en el casco del soldado. La mano del señor Tanaka fue al bolsillo interior de su chaqueta. Con dedos temblorosos sacó una vieja billetera de cuero marrón oscuro. Estaba gastada, las esquinas suavizadas por el tiempo. De un compartimento oculto extrajo cuidadosamente una pequeña fotografía en blanco y negro, sus bordes doblados y amarillentos. La sostuvo para que Abby la viera. La foto mostraba a dos jóvenes, apenas adolescentes, sentados sobre un montón de escombros. Ambos llevaban uniformes sucios y raídos de ejércitos opuestos. Uno era japonés, con el rostro delgado y cansado, pero con un atisbo de sonrisa agradecida. El otro era un soldado estadounidense, el rostro manchado de tierra, un par de ojos claros y amables mirando directamente a la cámara, aunque décadas más joven, con la mandíbula apenas formándose y el cabello corto, estilo militar. El rostro era inconfundible. Era su abuelo. Era Walter Riley. La mano de Abby voló a su boca. Un suave jadeo escapó de sus labios. Las lágrimas inundaron sus ojos, nublando la imagen del joven que le había contado historias para dormir y le había enseñado que el honor era lo único que una persona realmente poseía. Mi abuelo llevó esta foto consigo cada día de su vida, dijo el señor Tanaka, con la voz entrecortada por la emoción. Era su posesión más preciada, un recordatorio de que incluso en los tiempos más oscuros, la humanidad y el honor pueden prevalecer. Me dijo, Kenji, si alguna vez conoces a un estadounidense llamado Riley, trátalo como a familia. Nuestra familia tiene una deuda que nunca podrá ser verdaderamente saldada. Miró de la fotografía en su mano a Harrison Blackwood, y su expresión se transformó. El calor y la emoción desaparecieron, reemplazados por una furia glacial mucho más aterradora que la estruendosa rabia de Harrison. «¿Usted?», dijo el señor Tanaka con voz letalmente suave. «Intentó estafarme, pero no solo trató de robarme el dinero. Estuvo en presencia de esta niña, la nieta del hombre al que mi familia debe su propia existencia, y permitió que su familia la ridiculizara. La amenazó. Intentó humillarla a ella y a su madre. Guardó con cuidado la fotografía en su billetera y la devolvió a su bolsillo, como si la protegiera de la presencia profana del hombre frente a él. «El trato está cancelado, señor Blackwood», dijo, con las palabras cayendo como astillas de hielo. «Pero esto ya no se trata de negocios. Se trata de honor. Usted no tiene ninguno, y haré de mi misión personal asegurarme de que el mundo entero lo sepa». Con esas devastadoras palabras finales, el señor Tanaka le dio la espalda a Harrison Blackwood. Fue un gesto de rechazo supremo, más profundo e insultante que cualquier grito. Caminó hacia donde Abby y su madre permanecían juntas. Les hizo a ambas una reverencia profunda y formal, un gesto de respeto absoluto, totalmente ajeno al mundo frío y transaccional del ático de los Blackwood. «Señorita Riley», dijo a Abby con la voz ahora cálida y paternal. «Y señora Riley, sería un honor si me permitieran acompañarlas a casa. No es correcto que permanezcan más tiempo en este lugar». Helen, que había estado de pie como en trance, finalmente encontró la voz, aunque era poco más que un susurro. «Señor, no tiene que hacerlo. Podemos tomar el autobús, estamos bien». El hábito arraigado de no querer ser una carga, de intentar permanecer invisible, era difícil de romper incluso ahora. «Disparates», dijo el señor Tanaka suavemente pero con firmeza. «Mi chofer está abajo. Sería un privilegio». Miró a Abby. «Tu abuelo fue un hombre de gran honor. Su familia es mi familia». La escena que se desplegaba detrás de ellos era de un colapso absoluto. Harrison Blackwood, despojado de su poder y prestigio en cuestión de minutos, parecía encogerse ante sus ojos. El fanfarrón, arrogante titán de la industria había desaparecido, reemplazado por un hombre desesperado y suplicante. «Kenji, espera», gritó, la voz quebrada. «Podemos arreglar esto. Fue un malentendido, un error clerical. Podemos renegociar. Pon tú el precio».
El señor Tanaka ni siquiera se dio la vuelta. Simplemente hizo un gesto para que sus dos asistentes se encargaran. Uno de ellos se volvió hacia Harrison, su expresión como de granito. Habló en un inglés perfecto y preciso. Señor Blackwood, cualquier comunicación futura será a través de nuestros abogados. Le sugiero que contrate un abogado. Estará recibiendo noticias nuestras respecto al intento de fraude. Luego se volvió hacia los otros invitados, los llamados amigos y socios de Harrison, que ahora intentaban acercarse disimuladamente al ascensor. Y para todos ustedes que fueron testigos de esto, recuerden lo que vieron hoy. El nombre Blackwood ahora es Veneno. Los socios se quedaron inmóviles, los rostros pálidos. Miraban a Harrison, no con simpatía, sino con el cálculo frío de ratas abandonando un barco que se hunde. El acuerdo de 500 millones no solo estaba muerto, estaba a punto de convertirse en un escándalo que pondría fin a carreras. Y nadie quería quedar atrapado en el radio de la explosión. Eleanor Blackwood, que había construido toda su identidad sobre la riqueza y el poder de su esposo, finalmente pareció comprender la magnitud de su ruina. La máscara de superioridad helada se rompió, revelando un pánico crudo y feo debajo. «Harrison, imbécil», le chilló, su voz una sinfonía discordante de rabia y miedo. «Eres un completo idiota. ¿Cómo pudiste ser tan estúpido, tan arrogante? Nos has arruinado. Te dije que no fueras codicioso». Se volvió contra Preston, que estaba de pie con la boca abierta, el rostro del color de la leche cortada. «¿Y tú? Con tus estúpidas bromas y tu arrogancia. No podías quedarte callado una tarde, ¿verdad? Tenías que provocar a la servidumbre». «¿Yo?», replicó Preston, la voz quebrada. «¿Cómo es esto mi culpa? Papá es el que falseó los libros. Yo ni siquiera sabía lo que decía el contrato». La otrora poderosa familia Blackwood se estaba desmoronando, destrozándose en una ráfaga de acusaciones y recriminaciones en medio de su palacio de cristal. Habían olvidado que había más personas en la sala. A través de todo ello, Abby permanecía en silencio, sosteniendo la mano de su madre. Observaba a la familia que tanto la había despreciado ahora reducida a un patético y miserable montón de disputas. No había triunfo en su corazón, ni sensación de victoria, solo una profunda y dolorosa tristeza. Tenían tanto, y sin embargo no tenían nada. Eran prisioneros de su propia y hermosa jaula, y la puerta acababa de cerrarse. El señor Tanaka guió suavemente a Abby y Helen hacia el ascensor, protegiéndolas del espectáculo repulsivo. Mientras esperaban que las puertas se abrieran, se detuvo y miró hacia el intérprete. Clark estaba desplomado en una silla, la cabeza entre las manos, sollozando suavemente. El señor Tanaka dijo algo en japonés a su segundo asistente. Este asintió. Se acercó al intérprete caído en desgracia y colocó una tarjeta de presentación sobre la mesa a su lado. El señor Tanaka cree que todo hombre merece una oportunidad para recuperar su honor, dijo el asistente, con voz carente de emoción. Eso no significa que no habrá consecuencias por sus acciones. Pero si dice la verdad y coopera plenamente, nuestra empresa podría ayudarle a encontrar trabajo otra vez, lejos de aquí. Clark levantó la vista, el rostro surcado de lágrimas, un destello de incredulidad y esperanza en sus ojos enrojecidos. Tomó la tarjeta como si fuera una reliquia sagrada. Las puertas del ascensor se abrieron con un suave timbre. Mientras el señor Tanaka acompañaba a Abby y Helen al interior, Abby echó una última mirada atrás. Harrison estaba de rodillas, suplicando a sus antiguos socios que no lo abandonaran. Eleanor gritaba por teléfono, presumiblemente a su propio abogado, y Preston simplemente se había desplomado sobre la alfombra de seda italiana, la misma que tanto había preocupado a su madre, mirando sin expresión el horizonte, un niño perdido en un reino en ruinas. Las puertas se cerraron, apagando el ruido y la rabia, encerrando a los tres en un capullo de acero espejado y silencio. El descenso fue tan suave y silencioso como lo había sido el ascenso. Se sentía como si estuvieran regresando de otro planeta. Al salir al opulento vestíbulo, el portero se apresuró a abrirles las puertas.
su rostro una máscara de cortesía profesional. Afuera, un auto negro, largo e increíblemente brillante, las esperaba en la acera. Un chofer, con un impecable traje negro, sostenía abierta la puerta trasera. Era un mundo completamente diferente del abarrotado y traqueteante autobús urbano con el que habían llegado allí. Helen vaciló, mirando el lujoso interior del coche, como si al tocarlo pudiera quemarse. Había pasado su vida entera limpiando tras personas que vivían así, siempre desde fuera, mirando hacia adentro. Sentarse realmente en esos asientos de cuero mullido le parecía una transgresión. Abby, percibiendo la vacilación de su madre, le dio un apretón suave en la mano. ¿Está bien, mamá?, susurró. El señor Tanaka sonrió con amabilidad. Por favor, dijo. Helen respiró hondo y se deslizó dentro del coche. Abby la siguió, hundiéndose en el suave cuero. El asiento se sentía como una nube. El interior del coche era silencioso, con olor a cuero nuevo y un leve aroma limpio que no pudo identificar. El ruido de la ciudad había desaparecido por completo, reemplazado por un apacible zumbido. El señor Tanaka subió después, sentándose frente a ellas, en un asiento orientado hacia atrás. El chofer cerró la puerta con un golpe firme y satisfactorio, y el coche se alejó de la acera, deslizándose en el tráfico de Chicago con una gracia sin esfuerzo. Durante mucho tiempo, nadie habló. Helen miraba por la ventana, su expresión inescrutable, mientras los imponentes rascacielos del centro daban paso a los vecindarios más familiares y ásperos de su lado de la ciudad. Abby sostenía el libro de cuentos populares de su abuelo en el regazo. Ahora se sentía más pesado, como si las historias en su interior hubieran cobrado vida. Finalmente, el señor Tanaka rompió el silencio. No habló de los Blackwood, ni del contrato, ni de la colosal tormenta financiera que estaba a punto de desatarse sobre la ciudad. Habló de su abuelo. «Tu abuelo, Walter», dijo, su voz suave y reflexiva. «¿Alguna vez recibió las cartas?» Abby levantó la vista confundida. «¿Qué cartas?» «Mi abuelo, Satoru, intentó encontrarlo después de la guerra», explicó el señor Tanaka. «Fue difícil. Solo tenía un nombre y una división. Escribió cartas, las envió al ejército de los Estados Unidos, a asociaciones de veteranos. Nunca recibió respuesta. Temía que tu abuelo no hubiera sobrevivido al resto de la guerra». Bajó la mirada a sus manos. Fue el mayor pesar de su vida no haber podido agradecerle como correspondía. Él regresó a casa, dijo Abby en voz baja. Estaba herido, pero regresó. Nunca habló de haber recibido cartas. Nos mudamos algunas veces cuando yo era pequeña. Quizás se perdieron. Era una explicación simple para toda una vida de silencio, una vida de desconocimiento. Unas pocas cartas perdidas que habían impedido que dos viejos soldados se reencontraran, cerrando un círculo de bondad que había comenzado en el infierno de un campo de batalla al otro lado del mundo. Él habría estado feliz de saber que tu abuelo estaba bien, añadió Abby. Mi abuelo nunca pensó que hizo algo especial. Solo decía, ayudas a las personas cuando necesitan ayuda. No importa el uniforme que lleven. El señor Tanaka sonrió, una sonrisa cálida y genuina que iluminó todo su rostro. Eso suena exactamente al hombre que mi abuelo describió. Se inclinó hacia adelante, su expresión volviéndose seria, pero no dura. Señora Riley, dijo, dirigiéndose directamente a Helen. Tiene una hija extraordinaria. Es sabia y valiente más allá de su edad. Está claro que la ha criado muy bien. Helen finalmente apartó la vista de la ventana, con los ojos brillantes de lágrimas. Gracias, señor. Ella es todo lo que tengo. Entiendo que han estado enfrentando algunas dificultades, dijo el señor Tanaka con un tono delicado y respetuoso. Harrison Blackwood dejó en claro que pretendía arruinar sus posibilidades. No permitiré que eso suceda. No tiene que preocuparse por nosotras, dijo rápidamente Helen. Encontraré otro trabajo. Estaremos bien. Siempre lo estamos. Era el orgullo reflejo de alguien que nunca había aceptado una ayuda en su vida.
No me preocupa, la corrigió suavemente el señor Tanaka. Estoy ofreciendo. Como dije, su familia es mi familia. La corporación Tanaka tiene una gran fundación dedicada a la educación. Es nuestra manera de invertir en el futuro. Ofrecemos becas a estudiantes prometedores. Creo que Abigail sería una receptora muy merecedora. Miró a Abby. ¿Has pensado alguna vez dónde te gustaría ir a la universidad? Abby quedó atónita, en silencio. La universidad no era un sueño que se permitiera tener. Era una montaña distante e imposible, y su familia estaba atrapada en un valle de deudas. Su plan era simple: terminar la secundaria, conseguir un trabajo y ayudar a su madre. Eso era todo. Ese era el horizonte. Una beca completa. Continuó el señor Tanaka, como si percibiera su incredulidad. Para cualquier universidad que elija, en cualquier lugar del mundo. Todos los gastos pagados y un estipendio para su familia, para garantizar que tenga el apoyo necesario para concentrarse en sus estudios sin preocupaciones económicas. Helen ahogó un grito, llevándose la mano al pecho. Señor, yo no puedo aceptar eso. Es demasiado. No es un regalo, señora Riley, dijo el señor Tanaka, su voz firme pero amable. Es el pago de una deuda de honor que ha estado pendiente por más de 70 años. Mi familia se deshonraría si lo rechazara. Inclinó levemente la cabeza. Por favor, permítanos hacer esto, por Walter y por Satoru. El coche redujo la velocidad al girar hacia su calle. Desentonaba por completo, un tiburón negro y elegante en un mar de autos abollados. El edificio de apartamentos, con su fachada de ladrillo desmoronada y escaleras de incendio oxidadas, parecía empequeñecerse ante la magnífica presencia del coche. Las lágrimas ahora corrían libremente por el rostro de Helen. No eran lágrimas de tristeza ni de miedo, sino de un alivio abrumador e increíble. Era la liberación de años de preocupaciones acumuladas, de noches de insomnio mirando el techo, preguntándose cómo podrían salir adelante. Era el sonido de una montaña de deudas, de una vida de lucha convirtiéndose en polvo y desapareciendo con el viento. Miró a su hija, su pequeña feroz, brillante y valiente, que acababa de derribar a un multimillonario por sí sola y, al hacerlo, había reescrito todo su futuro. La estrechó en un abrazo fuerte, enterrando el rostro en el cabello rubio de su hija. Gracias, sollozó, las palabras apagadas. No era solo para el señor Tanaka, era un agradecimiento al universo, a un abuelo ya fallecido, a los extraños y hermosos giros del destino que las habían llevado a ese increíble momento. El coche se detuvo frente a su edificio. El chofer ya estaba afuera, sosteniendo la puerta abierta. Al bajar, los sonidos y paisajes familiares de su vecindario parecían distintos, más brillantes. El sol poniente bañaba las calles gastadas con un resplandor dorado. Los vecinos se asomaban por las ventanas, con los ojos muy abiertos al ver la limusina y al impecablemente vestido caballero japonés. Antes de volver a su coche, el señor Tanaka le entregó a Helen otra tarjeta de presentación. Este es el número de mi asistente personal. Ella la llamará mañana para hacer todos los arreglos. No tendrá que volver a trabajar para personas como los Blackwood nunca más. Su único trabajo ahora es apoyar a esta joven tan brillante. Luego se arrodilló para quedar a la altura de Abby. El espíritu de tu abuelo es fuerte en ti, Abigail Riley, dijo, su voz llena de un profundo y sincero respeto. Tienes su valentía y tienes su honor. Nunca pierdas eso. El mundo ya tiene suficientes personas inteligentes. Lo que necesita son más personas honorables. Se inclinó ante ella por última vez. Luego subió a su coche. El vehículo se alejó tan silenciosamente como había llegado, desapareciendo en la esquina, dejando a Abby y a su madre de pie en la acera bajo la luz que se desvanecía. Sus vidas habían cambiado irrevocable y hermosamente para siempre. Abby miró hacia la ventana de su pequeño apartamento en el tercer piso. Era solo una ventana sencilla en un edificio sencillo de una calle sencilla. Pero por primera vez en mucho tiempo, realmente se sentía como un hogar. No solo un lugar para dormir,
sino un lugar de seguridad, un lugar de esperanza, un lugar donde un nuevo futuro estaba a punto de comenzar. El pedazo de papel que podría haberlas arruinado, en cambio, las había liberado. Los días que siguieron fueron un borrón para Helen y Abby, un sueño surrealista del que temían despertar. La primera llamada telefónica llegó a la mañana siguiente, tal como se había prometido. La voz al otro lado de la línea era calmada, profesional e increíblemente amable. Era Emi, la asistente personal del señor Tanaka, quien hablaba con una eficiencia suave que de inmediato tranquilizó a Helen. No había formularios complicados que llenar, ni trámites burocráticos que sortear. Emi lo explicó todo con sencillez. La Fundación Tanaka ya había recibido instrucciones. Se estaba estableciendo un fideicomiso a nombre de Abby para su educación. Se abriría una cuenta separada para Helen, con fondos suficientes para saldar sus deudas y cubrir sus gastos de vida en el futuro previsible. Las instrucciones del señor Tanaka eran muy claras. «Señora Riley», dijo Emi por teléfono, «su único trabajo es ser madre. Encuentre un nuevo lugar donde vivir, un hogar seguro y cómodo. Consiga un nuevo número de teléfono. Nosotros nos encargaremos del resto». Cuando Helen colgó el teléfono, se sentó en silencio atónito durante 1 minuto entero, antes de romper en llanto. Pero estas no eran las lágrimas de desesperación a las que estaba acostumbrada. Eran lágrimas de incredulidad, de gratitud tan inmensa que resultaba dolorosa. Abrazó a Abby con fuerza. La pequeña y estrecha cocina de su viejo apartamento se llenó con el sonido de un nuevo comienzo. Mientras tanto, una historia muy diferente se desarrollaba al otro lado de la ciudad. El imperio Blackwood, que había parecido tan invencible, tan sólido, se desmoronaba como un castillo de arena en un huracán. El señor Tanaka era un hombre de palabra. No acudió a la prensa con historias sensacionalistas. No lo necesitaba. Era un titán en el mundo de las finanzas internacionales, un hombre cuya reputación por la integridad era legendaria. Cuando se retiró silenciosamente del acuerdo de 500 millones, citando una catastrófica violación de la ética, el mundo financiero escuchó. Los rumores comenzaron a circular. Susurros silenciosos al principio. Luego, un rugido. Susurros de fraude, de un contrato manipulado. La historia era demasiado jugosa para permanecer contenida. Un joven y ambicioso reportero del Chicago Financial Times recibió un aviso de uno de los ex-socios de Harrison, presa del pánico, desesperado por distanciarse del escándalo. La noticia estalló un miércoles por la mañana. Una exposición en primera plana detallaba el intento de estafa. El artículo no mencionaba a Abby por su nombre, refiriéndose a ella solo como una fuente con un conocimiento inesperado del japonés, pero los detalles eran demoledores. Las acciones de Blackwood Global, que habían estado en alza en anticipación al acuerdo, no solo cayeron, se desplomaron en picada. Perdieron un 80% de su valor en un solo día de operaciones. Los inversionistas de Harrison, los que se habían reído con las bromas de Preston y habían admirado el arte de Eleanor, huyeron en estampida. La compañía estaba en una espiral de muerte. Las consecuencias sociales fueron igual de brutales. A los Blackwood se les despojó sin ceremonias de sus puestos en juntas filantrópicas. Las invitaciones a galas y bailes de caridad misteriosamente desaparecieron. Los amigos que antes se peleaban por un fin de semana en su yate, ahora cruzaban la calle para evitarlos. Eran parias. Su nombre se volvió sinónimo de desgracia. Habían construido su mundo sobre una base de dinero y poder. Y cuando eso se fue, descubrieron que no quedaba nada debajo. Abby y Helen no vieron nada de esto de primera mano. Estaban demasiado ocupadas construyendo una nueva vida. En el plazo de una semana, habían encontrado un nuevo apartamento. No era un ático en el cielo, pero para ellas era un palacio. Era un modesto departamento de 2 habitaciones en un edificio limpio y tranquilo, en un vecindario seguro, con un pequeño parque al otro lado de la calle. Por primera vez en años, Abby tenía su propia habitación, un espacio que no era una esquina separada por una cortina en la sala de estar.
Tenía una ventana que daba a un viejo roble, y el sol de la tarde se colaba, haciendo bailar el polvo en el aire. Lo primero que compraron para el nuevo apartamento fue un sillón cómodo. Era un asiento profundo y suave, tapizado en una cálida tela azul. Lo colocaron junto a la ventana de la sala, al lado de una pequeña estantería. «Es para mi abuelo», dijo Abby, «un lugar para que su memoria descanse». Los cambios fueron pequeños al principio, pero profundos. Helen ya no regresaba a casa con los hombros doloridos y los pies hinchados, con el olor de los productos de limpieza de otras personas impregnado en su ropa. Empezó a cocinar otra vez, llenando su pequeña cocina con los aromas de pan horneado y sopa hirviendo. Olores que Abby casi había olvidado. La preocupación perpetua que se había grabado alrededor de los ojos de Helen comenzó a desvanecerse, reemplazada por una luz suave y tranquila. Sonreía más. Reía. Abby se inscribió en una nueva escuela, una pública conocida por sus excelentes programas académicos. En su primer día, estaba nerviosa, aferrándose a la correa de su nueva y resistente mochila. Pero allí, nadie miró sus zapatos. Nadie la juzgó por la calidad gastada de sus jeans. Vieron a una chica tranquila, ferozmente inteligente, que era una prodigio en artes del lenguaje, y que además tenía una sorprendente facilidad para la ciencia. Hizo amigos, al principio con cautela, luego de verdad. Amigos que la invitaban a jugar videojuegos y a estudiar para los exámenes. Por primera vez, se sintió como una niña normal. Su conexión con el señor Tanaka no terminó con ese viaje en coche. Él llamaba una vez al mes, su voz una presencia cálida y constante al otro lado de la línea. Nunca hablaba de negocios. Preguntaba por su escuela, por su madre, por los libros que estaba leyendo. Le envió una colección de literatura clásica japonesa, hermosos volúmenes encuadernados en tapa dura con delicadas páginas de papel de arroz. A cambio, Abby le contaba historias sobre su abuelo, compartiendo los recuerdos que tanto atesoraba, manteniendo vivo su espíritu para el hombre que le debía tanto. Era una amistad improbable, forjada en el honor, y que abarcaba generaciones. Un lazo silencioso que enriquecía la vida de ambos. Una fresca tarde de otoño, aproximadamente un año después de que sus vidas hubieran sido trastocadas, Abby le pidió a su madre que la llevara al viejo cementerio militar en las afueras de la ciudad. En el camino compraron un pequeño ramo de crisantemos blancos. Encontraron la tumba de Walter Riley en una sección tranquila cerca de una arboleda de arces, cuyas hojas eran un estallido de rojos y dorados. Era una simple lápida del gobierno, con su nombre, rango y las fechas de su vida grabadas en la piedra gris y desgastada. Abby se arrodilló y colocó con cuidado las flores en la base de la lápida. Trazó con el dedo las letras de su nombre, la piedra fría bajo su tacto. No lloró. Solo sintió una profunda sensación de paz, de conexión. «Hola, abuelo», susurró al viento. «Muchas cosas han cambiado. Mamá y yo estamos muy bien. Tenemos un lindo lugar ahora. Tengo mi propia habitación. Creo que te gustaría». Hizo una pausa, reuniendo sus pensamientos. «El libro que me diste, el de los cuentos populares, resultó útil», dijo con una pequeña sonrisa risueña. «Tenías razón. Dijiste que el honor es lo único que una persona posee realmente. No lo entendía bien, pero ahora sí». Pensó en los Blackwood, con todo su dinero y todas sus cosas, y en lo rápido que todo se convirtió en cenizas porque no tenían honor. Y pensó en su abuelo y en Satoru Tanaka, dos jóvenes en lados opuestos de una guerra terrible, que habían elegido la humanidad sobre el odio, y cuyo simple acto de decencia había repercutido a través del tiempo, salvándola a ella y a su madre 7 décadas después. «El hombre al que ayudaste, abuelo», continuó su voz suave. «Su nieto nos encontró. Es un buen hombre. Dijo que estaba pagando una deuda, pero creo que solo estaba haciendo lo que tú habrías hecho. Ayudar a las personas cuando necesitan ayuda». Helen se mantenía a unos pasos, concediendo a su hija ese momento privado, sus propias lágrimas silenciosas trazando caminos por sus mejillas.
Observó cómo Abby, su niña de 12 años, que ahora tenía 13, y se erguía un poco más alta con una nueva confianza en sus ojos, terminaba su conversación. Abby se puso de pie, sacudiéndose la hierba de las rodillas, tomó la mano de su madre, y juntas se alejaron de la tumba, con el sol otoñal proyectando largas sombras detrás de ellas. Había ido al cementerio para dar las gracias, pero al marcharse, se dio cuenta de que las lecciones de su abuelo no estaban solo en el pasado. Estaban en su corazón, una brújula moral que la había guiado a través de las habitaciones más oscuras y hacia la luz. Era un legado no de dinero ni de tierras, sino de carácter, y era la herencia más valiosa de todas. Esa noche, de regreso en su tranquilo y cómodo apartamento, Abby se sentó en el sillón azul junto a la ventana, con uno de los libros que el señor Tanaka le había enviado abierto en su regazo. La historia trataba de un antiguo samurái que, enfrentado a un señor corrupto y poderoso, eligió sacrificarlo todo por el bien de su honor. Afuera, las luces de Chicago empezaban a titilar contra el profundo terciopelo del cielo nocturno. Para tanta gente, esa ciudad era un lugar de ambición frenética, una escalada implacable hacia el poder y la riqueza. Pero para Abby, mirando desde la calidez y seguridad de su nuevo hogar, ahora se veía diferente. Era un lugar donde una verdad tranquila, hablada en un lenguaje de honor, podía ser más poderosa que todo el dinero del mundo. Y ella, la hija de la sirvienta, estaba lista para lo que viniera después. Ya no era víctima de sus circunstancias, era la guardiana del legado de su abuelo, y su historia apenas comenzaba. Gracias por seguir esta historia. Si la disfrutaste, por favor suscríbete y comparte tus pensamientos abajo. ¿Desde dónde nos estás viendo? Déjanos saber en los comentarios. Mantente atento para más historias inmersivas,